Y vamos a partir con un repaso. Si en algún momento se queda mucho rato pegado, acuérdense de avisarme, por favor. Bien, a ver, aquí está. Entonces voy a compartir con ustedes el repaso. Bueno, nosotros estuvimos viendo la última clase un concepto bastante profundo y a la vez complejo, em, que es la noción de liturgia, ¿cierto? Y, y la complejidad que presenta este concepto es porque yo les contaba de que más o menos se han propuesto como unas 30 definiciones de liturgia, más o menos unas 30 que apuntan a diferentes aspectos del culto, que es sinónimo de liturgia, y hasta el momento no existe un consenso unánime de todos los liturgistas, de todos los especialistas, así que eso veíamos que demostraba de que establecer una definición de liturgia no era una cosa fácil. Es obvio porque todo lo que está relacionado con lo espiritual, lo que está vinculado con el Señor, siempre es profundo, muy extenso y es espiritual. Pero veíamos que la noción de liturgia tenía que tener em, algunos, algunos elementos que eran fundamentales que estuviesen presentes en la definición. ¿M? Entonces, lo primero que vimos en aquella ocasión, estamos haciendo un repaso, era que tenía que estar el concepto del ejercicio del sacerdocio del Señor Jesucristo en la liturgia. Porque, ¿por qué tiene que estar presente ese elemento o ese aspecto, la presencia de Cristo como sacerdote? Porque justamente el culto en el Antiguo Testamento lo celebraban los sacerdotes y había un sacerdote principal o sumo sacerdote que era el que entraba en el día de Yom Kippur al Santo Santorum, que es equivalente a decir al lugar santísimo, a la parte más interna donde estaba el Arca de la Alianza, para ofrecer la sangre de un animalito inocente para que el Señor perdonara los pecados del pueblo y también del sacerdote. Por lo tanto, esa acción litúrgica era realizado por sacerdotes y veíamos que los sacerdotes por lo menos tenían tres funciones. Em, Representar al pueblo delante de Dios, ofrecer sacrificios y también adorar e interceder, ¿cierto? Así que tiene que estar en la noción de liturgia, tiene que estar entonces el Señor Jesucristo como el sumo pontífice o el sumo sacerdote, porque lo que se realiza allí, ¿cierto? Es un sacrificio incruento, especialmente con la Eucaristía. Mm. El otro elemento que era importante que tenía que estar la comunidad, que es la iglesia, y la presencia del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia y es el Espíritu Santo que inaugura la iglesia en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés, cuando desciende sobre las personas que están allí y poniéndose sobre sus cabezas como lenguas de fuego, ¿cierto? Y cada uno escuchó el Evangelio en su propio idioma. Así que, porque como la liturgia es algo que es el servicio
y es el culto del pueblo al Señor, tiene que estar la comunidad. Y el Espíritu Santo es importante porque el Espíritu Santo es el que, acuérdense que el Espíritu Santo tiene varias funciones, pero el Señor Jesucristo nos recuerda una que dice en Juan capítulo 16, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, nos guiará a toda verdad. Y la otro, la otra función, perdón, y la otra función es que nos ayudará a recordar todas las cosas que el Señor Jesucristo dijo. ¿Ah? Son palabras que citó el Señor. Una están en Juan 14 y el otro en Juan 16. Entonces ayudará a recordar y guiará a toda verdad. Así que tiene que estar el Espíritu Santo para que realmente el... Ah, se escucha muy bajo el audio, casi no escucho. Ya voy a subir el volumen entonces. Espera un momentito, me dicen que está muy bajo. Un momentito, me voy a dejar de compartir un momento. No sé si se escucha mejor ahí ¿me escuchan bien o con problemas? No, Yo sí súper escucho bien. bien. Ay, Yo ya, escucho, se escucha perfecto, muy bien. ya. Entonces a lo mejor la persona, el hermano o la hermana tiene que él o ella subirle el volumen, ¿ya? A a su computador. Ya, entonces volvamos a la presentación. Entonces tiene que estar la iglesia, la comunidad y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía toda verdad y nos ayudará a recordar todas las cosas que el Señor Jesucristo habló. Em, Uno está en Juan capítulo 14, verso 26. Si quieren anotarlo o si quieren también buscarlo en su Biblia. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice, pero el Paráclito, ese es uno de los nombres en griego del Espíritu Santo, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo, enviado del Padre en el nombre del Señor Jesucristo, les enseñará todo. Primera cosa, carácter didáctico, pedagógico, de enseñar, y será de ayuda a memoria, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Mm? Entonces el Espíritu Santo y el otro que tiene que guiar a toda verdad, por lo tanto, no toda manifestación aparentemente espiritual viene del Espíritu Santo. Por eso que el Señor y también las epístolas en el Nuevo Testamento ponen alerta eh, de tener cuidado con ciertas manifestaciones, porque el mismo Satanás, dice 1 Corintios capítulo 11, el mismo Satanás, el mismo enemigo, se disfraza de ángel de luz. Se puede disfrazar, hacer pasar por un ser bueno, por un ser espiritual, por una manifestación de Dios, pero es un engaño. Entonces, ¿quién nos ayuda a discernir? El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, es la tercera persona de la Santísima Trinidad que tiene que estar presente, entonces, para evitar el engaño y para evitar también que otros seres se hagan pasar por
seres espirituales del Señor. ¿M? Tiene que estar el Espíritu Santo. Muy importante. También veíamos que tenía que haber una actualización de la historia de la salvación a través de signos eficaces. ¿M? Y cuando decimos que la actualización significa que se hace presente y eficaz en el ahora, algo del pasado, pero no solamente un recuerdo y una conmemoración, sino que es verdaderamente real. Eso significa actualización. Por lo tanto, todo el proceso de la pasión, muerte, sepultura y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta, ¿cierto? Se hace real y efectivo en la liturgia. Tiene que estar esa verdad contundente en la celebración. Y tenemos, tenemos la dirección descendente y ascendente. El culto es es una acción ascendente porque el culto es la adoración que nosotros brindamos a Dios, por lo tanto sube, ¿cierto? Mediante el ejercicio del sacerdocio del Señor Jesucristo. Así que el culto va hacia arriba, va hacia Dios, es ascendente. Y como consecuencia de darle culto, de adorar al Señor por todo lo que Él es, primero por todo lo que uno adora a un ser por lo que el ser es en su naturaleza. Eso es adorar, es ocupar toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra energía, todas nuestras palabras, todo lo que somos y tenemos, ¿cierto? En ocuparnos en lo que Dios es, en la naturaleza de Dios, sus atributos, sus excelencias, sus perfecciones. Él es misericordioso, Él es amor, Él es santo, Él es bondadoso, es Dios justo, etcétera. Bueno, en el Antiguo Testamento tiene 72 nombres acerca de Dios, 72 nombres en el Antiguo Testamento, y en toda la Biblia tiene 365 nombres del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces cada uno de esos nombres representa un aspecto de su ser. Entonces eso es el culto que se le rinde a Él, y por lo tanto al rendirle culto, al tener esta acción que asciende hacia Él, entonces a nosotros nos viene la santificación del alma, y por lo tanto nosotros tenemos que también guardarnos en pureza en el cuerpo. El término pureza e impureza se refiere al cuerpo, y en cambio el término de santificación se refiere al alma, propiamente tal, ¿ya? Entonces, tienen que estar esos cuatro elementos en una noción de liturgia. Y habíamos dicho que una noción si reunimos todos estos elementos, entonces nos queda que la liturgia es el ejercicio, ¿cierto?, del oficio sacerdotal de Cristo, continuado en y por la iglesia, por la comunidad, bajo la acción del Espíritu Santo, por medio del cual actualiza, hace presente, hace real algo que ocurrió en el pasado, pero lo hace efectivo, la obra salvífica a través de signos sensibles que se pueden captar por los cinco sentidos y eficaces, es decir, eh, producen lo que significan, producen la gracia, dando así un culto perfectísimo a Dios Padre y comunicando a los hombres la salvación y la santidad, ¿cierto? Eso es lo que así lo define el Sacrosanctum Concilium en el número 7, numeral 7. ¿M? Bien, ¿qué más?
¿Qué más tenemos en este pequeño repaso? Bueno, rápidamente, la acción de Cristo sacerdote. Recordábamos que el ser humano al principio tenía un estado cultual. Cultual significa de culto. Él rendía culto de manera perfecta, ¿cierto? Y nos estábamos acordando la otra vez en Génesis capítulo 3 verso 8 que el Señor fue creado, el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, por lo tanto perfecto, y además él tenía una comunión riquísima con Dios, porque en aquel pasaje dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Así que por lo tanto el Señor estaba con ellos, se paseaba con ellos, ¿cierto? Entonces estaba en una situación de mucho privilegio, eh, y tenía, cierto, los dones preternaturales, que también los estuvimos revisando. ¿M? Entonces, estaba totalmente conformado a la voluntad divina y actuaba como sacerdote, ¿cierto? Toda su existencia, todo su ser, era un culto directamente al Señor allí en el huerto del Edén. Pero lamentablemente, ¿cierto? Ya sabemos, transgredieron, perdieron los dones, el conocimiento infuso que tenían de todas las cosas eran un conocimiento vasto, quedó reducido a la ignorancia, la santidad se perdió por completo, ¿cierto? Y se perdió también el culto perfecto. Así que el hombre quedó en un estado bastante precario, no pudiendo rendir el culto debido al Señor por sí mismo. Así que por lo tanto, también vimos que había necesidad de un mediador. ¿Para qué? Para solucionar el problema en el cual habían incurrido nuestros primeros padres. Así que entonces Dios, hay una reunión en el cielo, en la Trinidad, ¿cierto? Y eso lo tenemos en figura, lo tenemos como un anticipo, digamos, lo tenemos acá de una manera velada en el libro de Isaías, en el capítulo 6 cuando dice, ¿a quién enviaré? Imaginemos que en la Trinidad el Padre dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Por la Trinidad. Y entonces la segunda persona dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así es que Dios el Hijo, de manera espontánea, por amor a nosotros, decide ser el mediador para venir a solucionar lo que nuestros progenitores habían echado a perder. Entonces se decide enviar al Señor Jesucristo porque Él podía ofrecer un culto perfecto, Él podía ser la víctima perfecta, el sacrificio que no se necesitaba, ¿cierto?, añadir nada y a través de Él otorgar salvación a toda la humanidad. ¿Mm? Son los aspectos del ejercicio del sacerdocio de Cristo. Y por lo tanto la encarnación fue una realidad mediadora y sacerdotal. Entonces ahí ocurre algo que nunca había acontecido desde la eternidad pasada hasta la eternidad, ¿cierto? Nunca Dios eh, se había humillado a sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2. Nunca se había humillado a sí mismo. Él abandona la adoración del cielo, abandona la posición privilegiada que tiene la Trinidad, abandona la adoración de los ángeles, de todos los seres en el cielo, se encarna, es decir, por primera vez toma materia
toma materia, se hace un diminuto embrión, ¿cierto? En el seno de la Virgen Santísima, ¿cierto? Y por lo tanto, primera vez en la historia del universo, de la eternidad, se produce, ¿cierto? La hipostasis, que es la unión de la naturaleza humana y divina para ofrecerse como un sacrificio perfecto al Padre. Nunca había ocurrido eso. Jamás Dios había tomado materia. Nunca. Porque Dios en, en Juan capítulo 4 dice el mismo Señor Jesucristo que Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no tiene, solamente el Hijo tiene en estos momentos su cuerpo glorificado, tiene un cuerpo, pero Dios no tiene miembros, no tiene pies, no tiene manos, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo, su Hijo, sí, porque tomó, se encarnó, ¿cierto? Pero Dios es espíritu. Entonces, se dice que cuando estemos con Él en el cielo, nosotros vamos a poder ver las marcas de los clavos en las manos y en los pies de nuestro Señor Jesucristo, para acordarnos por toda la eternidad lo caro, nosotros somos hijos caros de Dios. No fuimos baratos, fuimos muy caros. Él tuvo que pagar un precio muy grande, ¿cierto? Entonces, ahí están las marcas, las mismas marcas que le mostró a Tomás en Juan capítulo 20, cuando le dice, pon tu dedo aquí donde tengo la marca de los clavos en mi mano y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Así que ahora el Señor Jesucristo en el cielo está ejerciendo también su sacerdocio y específicamente de intercesor, como dice Primera de Juan, ¿cierto? La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, Primera de Juan. Juan escribió 5 libros y uno de ellos es la primera carta de Juan. ¿M? Primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 2 dice, hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Así que en estos momentos el Señor Jesucristo a la derecha del Padre, según Primera de Juan 2:1, Él está haciendo las veces de abogado defensor. Y eso significa que hay un fiscal acusador. Y ese fiscal acusador no es ni más ni menos que Satanás, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Satanás en el cielo? Cuando sube al cielo, porque él sube al cielo. Dios le da permiso para subir al cielo. Según lo que dice Apocalipsis capítulo 12, dice lo siguiente. eh, en el 12:10, Apocalipsis 12:10, ahí está el fiscal que acusa. Dice en el 12:10, tururú, acá está, dice, oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador
¿De quién? De nuestros hermanos. ¿Cómo los acusaba y cuánto los acusaba? El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Eso es muy importante. Entonces, primera de Juan 2:1, tenemos un abogado defensor a la derecha de Dios el Padre. Y tenemos un fiscal acusador que es Satanás y que acusa a los creyentes, a los cristianos, los acusa. ¿Cuándo los acusa? Cuando pecan. Entonces, cuando uno peca, ya sea de pensamiento, de palabra, de hecho o de omisión, como uno al pecar se mete en la jurisprudencia de Satanás, porque todo lo que es pecado pertenece a su territorio, pertenece a su ámbito, pertenece a su potestad. Entonces, si yo miento, de inmediato entro en el ámbito de él. Y él sabe. Él lo único que puede saber es cuando un creyente peca. Pero él no, él ignora las cosas buenas que nosotros hacemos. Las ignora o no le interesa. De hecho, le molesta. Entonces, cuando uno comete un pecado de pensamiento, de palabra, hecho y omisión, usted y yo entramos en el territorio de él y él lo sabe y entonces sube a la presencia de Dios y lo acusa a usted y a mí. Ahí está, mira, el que dice que te ama, el que dice que quiere ser santo, el que dice que te quiere servir, mira cómo peca. Y entonces en esos momentos, Dios el Hijo le dice al Padre, Padre, yo pagué un precio muy alto por sus pecados, ¿cierto? E intercede, según Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Así es que eso es lo que, eso es lo que ocurre. Por eso que es tan delicado cometer una falta. Porque como les digo, de inmediato, pero de inmediato, más rápido que la luz, el demonio tiene conocimiento. Porque usted es como cuando, a ver, pongámoslo de una manera bien concreta. Imaginemos que nosotros tenemos un terreno grande y ponemos sensores a lo largo de el cierre, el cierre perimetral. Entonces, si alguien se llega a meter, de inmediato nos va a llegar una señal por el sensor que pusimos, puede sonar una alarma, puede salir una luz, no sé, ya, es la misma situación. Esa persona que se está metiendo no debiera estar en ese terreno, es un terreno de otra persona. Bien, Satanás tiene su jurisdicción, su territorio, ¿y cuál es? Todo lo malo. Entonces, cuando uno se permite pecar, entonces se está metiendo, al igual que esta persona se metía en el terreno que no le... Salta al tiro el sensor y el diablo dice, bien, se metió, lo irá a acusar. Eso significa, y lo acusa, fíjese que no se cansa porque él no duerme, dice que los acusa día y noche. Claro, porque hay pecados que se cometen de día y hay pecados que se cometen de noche también. ¿Qué más tenemos con este ejercicio sacerdotal? Bueno, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, todos los actos, sus palabras, sus acciones, y que fue totalmente obediente al Padre, todo él fue un culto y lo llevó a la plenitud
entregándose como víctima. Y el Padre quedó tan contento, quedó tan conforme, ¿cierto? Que lo levanta de los muertos. Porque por un lado, Él se levanta de los muertos, pero también el Padre quedó satisfecho y lo levanta de los muertos. Eso lo dice Pablo, ¿cierto? Y este acto, ¿cierto? Todo este proceso de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor, que es el tema central del Evangelio, es el que está presente en la liturgia, donde Cristo sigue ofreciendo ese culto sin mancha, sin, sin imperfecciones, totalmente pleno, perfecto. ¿M? Bien, qué más estuvimos viendo nosotros? Em, Vimos también que la liturgia es una acción de la iglesia. ¿M? Y lo vimos, partimos viendo el aspecto donde la iglesia como pueblo sacerdotal, ¿ya? Entonces, eh, Cristo como sacerdote y pontífice, pontífice, acuérdese, el que traza puentes. Ese es pontífice, el que traza puentes. ¿Puente entre quién? Entre Dios y el hombre. Eh, Él estableció una nueva alianza, un nuevo pacto, un nuevo testamento, como se dice. ¿Y en qué lo estableció? En su sangre. Y esto continúa en la liturgia, el culto perfecto que él realizó durante su vida como ser humano. Acuérdese que Juan dice, primera de Juan dice, no había pecado en él. Pedro dice en su carta, no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Pablo, el apóstol Pablo dice, no conoció pecado. Y el Señor Jesucristo dijo de sí mismo a los judíos, ¿quién de vosotros me convence de pecado? O sea, ¿quién de ustedes tiene argumento para decirme que soy pecador? Así que el Señor Jesucristo, al ser perfecto, al no tener ningún pecado de ninguna naturaleza, ¿cierto? Eso significa de que su culto también fue perfecto. Así que todas las acciones que tienen que ver con la liturgia son, por lo tanto, acciones de Cristo mismo, siendo Él el sujeto principal, el que se hace presente en la liturgia. ¿M? Eso también lo estuvimos analizando. Además, nosotros somos el pueblo de la nueva alianza, del nuevo pacto, porque Dios establece un pacto. Y para que haya un pacto, en el Antiguo Testamento Dios establecía pacto, pero el lado del hombre siempre fallaba. En cambio, aquí el Señor Jesucristo se puso por un lado del pacto y por el otro lado. Por un lado como Dios y por un lado como hombre. Entonces, como hombre, obedeció en todo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros pertenecemos a ese pueblo. Cristo ha elegido a este pueblo del nuevo pacto y permitió que nosotros participáramos de su sacerdocio. Podemos interceder, podemos adorar, podemos ofrecer sacrificios, las funciones del sacerdote, ¿cierto? Y formamos una comunidad sacerdotal y cultural, especialmente en la liturgia, en la misa. Ahora, esta comunidad no es autónoma, no se manda sola, sino que tiene que estar en íntima comunión. Comunión significa que yo debo pensar como el Señor Jesucristo, debo hablar como el Señor Jesucristo, debo ser parecido al Señor Jesucristo, semejante a Él, porque tenemos
tenemos cosas en común, ¿cierto? Nosotros debemos aspirar a pensar como Cristo, hablar como Cristo y hacer como Cristo. Y eso significa comunión, ¿ya? Similar o semejante a la relación entre la cabeza y los miembros de un cuerpo. El ojo no se manda solo, el pie tampoco se manda solo, ni el hígado se manda solo, sino que todos los órganos y los sistemas se tienen que someter a la cabeza. Entonces, tenemos que ser una comunidad obediente, una comunidad que nos sometemos a Él. Y hay muchas cosas que a nosotros no nos van a agradar, pero es que el Señor nos rescató no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarle a Él. Al principio hay cosas que nos desagradan, tenemos que dejar cosas, por eso dice que el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dígase no a muchas cosas que le gustan, pero que pueden ser obstáculo para su crecimiento espiritual, niéguese, dígase no, no esto, no, esto me edifica, esto me ayuda a ser más santo, esto me ayuda a asemejarme más al Señor, no, no sigamos por ahí, no, me niego. Me va a doler, pero es que a mí me gustaba. No, pero le hace mal. Y ahí la carne sufre. Por eso que el negarse es abnegación. Y el problema es que estamos en un siglo, en un tiempo en que la gente no se quiere negar nada y quieren hacer cosas que solamente les gustan, que solamente les traen placer, que solamente les traen deleite, que solamente le hacen sentir cómodo y que solamente le hacen sentir bien. Nada más. Todo lo que es duro, incómodo, desagradable, eh, áspero, no lo quieren enfrentar, no lo quieren enfrentar. Y el sistema que ha establecido este mundo está fomentando todo eso, está fomentando que cada vez la persona sea más delicada. Entonces ya no quiere sufrir y menos va a querer sufrir por Cristo a quien no ve, como diría una persona mundana, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, somos un pueblo que tenemos que someternos completamente a la cabeza que es el Señor Jesucristo. Y también la acción litúrgica tiene que ser unitaria de Cristo y la iglesia, donde Cristo es el sujeto principal y la iglesia, nosotros en unión con Él, nosotros realizamos la glorificación de Dios y la salvación de los hombres. Y esto se ve reflejado principalmente en la reforma del documento de la Constitución Sacrosantum Concilium que afirma que Cristo asocia a su esposa, porque nosotros la iglesia de Cristo somos la esposa de Cristo y, ¿cierto? Nos asociamos en todas las acciones que hacemos en la adoración. ¿M? Bien, y vamos a ver lo último de repaso. También vimos que la iglesia es una comunidad bautismal. ¿M? Y ahí veíamos, por ejemplo, la definición de iglesia, ¿cierto? La definición de iglesia. Acuérdense que iglesia significa los llamados a salir fuera. Eclesia, eclesia, llamados. Fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de este mundo. No en el sentido literal, para irse a las montañas como un ermitaño, no. Fuera en el sentido de no ir con todo lo que ofrece este sistema, porque este sistema no es cristiano, ¿cierto? Y se nos están imponiendo una serie de cosas en estos momentos
Y por eso que Pablo viene a decir que no nos conformemos, no os conforméis, como dicen en Romanos capítulo 12, que los voy a leer, 12:1, lo siguiente: no os acomodéis, no se sientan cómodos en el mundo, y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Claro, porque si yo me empiezo a acomodar, a sentirme cómodo y adoptar todo lo que me ofrece este mundo presente, me va a costar entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y voy a cometer errores. Me voy a equivocar, voy a tener desaciertos y me van a traer consecuencias. Entonces tengo que, como iglesia, salir fuera del sistema en cuanto a no practicar lo que me ofrece este mundo, lo malo, las cosas negativas, ¿cierto? Así que somos una comunidad, somos el cuerpo místico, quienes por el bautismo, según Romanos 6, nos incorporamos al cuerpo de Cristo, incluyendo también a la jerarquía ministerial. Así que somos una comunidad de Cristo y la iglesia. ¿M? También, y con esto termino el repaso, eh, nosotros eh, debiera caracterizarnos que somos una comunidad, como lo dije. Así que todo lo que se hace en la liturgia, todas las acciones son esencialmente comunitarias, aunque no siempre sean colectivas. Así que la presencia o ausencia de la comunidad no cambia este carácter, solo lo manifiesta, ¿cierto? A veces, aunque somos poquitos, seamos dos o tres, como dijo el Señor Jesucristo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que la, la, la liturgia cristiana tiene universalidad, ya que es toda la iglesia, todos los miembros, toda la iglesia terrestre en comunión con la iglesia celeste o la iglesia triunfante, la que ya está en el cielo. Así que nos unimos a ellos con los ángeles, con todos los seres que ya están gozando de la visión beatífica que nos dice la palabra del Señor. ¿M? Entonces, hasta acá el repaso. ¿M? Eh, pero nos faltan los otros aspectos, ¿cierto?, que estábamos viendo, porque acuérdense que la noción de liturgia tiene que tener la presencia de Cristo como sacerdote, la acción conjunta de la Iglesia y el Espíritu Santo, la actualización de la historia de la salvación a través de los signos eficaces y la santificación y el culto. Así que seguimos entonces con los demás aspectos. Un poquito hablar de iglesias particulares y reuniones de grupos de fieles, a veces por necesidad, porque no hay sacerdote en algunos lugares, perfectamente se pueden reunir, ¿cierto?, en las casas, como se hacía en la iglesia primitiva, o en iglesias locales, conjuntos de fieles, se reúnen para adorar al Señor, para rezar, para leer su palabra y estudiarla, ¿cierto? Así que la presencia de Cristo está presente en esas iglesias locales. Y la iglesia de Cristo además está presente en todas las reuniones legítimas de fieles. A ver, la otra vez lo dije yo,
¿Se acuerda del pecado que cometió Acán? Acán cometió un pecado. Robó el manto babilónico, robó un lingote de oro los enemigos cuando Israel atacó a sus opositores y ellos no debían tomar nada del enemigo. Y Acán desobedeció a Dios. Y entonces eso está en el libro de Josué, en el capítulo 7. Eso está ya en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Josué capítulo 7 antes de Jueces. Dice, em, pero los israelitas cometieron un delito en relación con el anatema. Anatema significa algo maldecido. Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se quedó con algo del anatema y la ira de Dios se encendió contra los israelitas. Supongamos que en ese entonces habrían unos 5 millones de israelitas y solamente pecó Acán, y Dios no se enojó solamente con Acán, sino que Dios se enojó, se encendió la ira contra todo Israel. Eso es muy importante porque tiene que ver con el concepto de cuerpo. Acán era miembro del pueblo de Israel. Solamente él pecó, tomó del anatema, tomó de lo maldecido. Y la ira de Dios, el enojo de Dios, se encendió contra todo el pueblo de Israel. Claro, porque como él pertenecía al pueblo, él pertenecía al cuerpo de Israel. Cuando un miembro del cuerpo se afecta a todo el cuerpo. Cuando a usted le duele una muela, le afecta el ánimo, le afecta su rendimiento, a todo el cuerpo. Entonces, este hombre comete pecado y el Señor se enoja con todo Israel. Entonces, eso es tenerlo muy claro de que cualquier acción o mala acción que yo cometa le va a afectar a toda la iglesia universal, a toda la iglesia. Dios no va a decir Juan Pérez pecó, va a decir toda la iglesia pecó. Y eso, y hay que tener conciencia de cuerpo, del cuerpo místico de Cristo, de comunidad. Entonces, si uno se reúne en casa para leer la Biblia, para adorar por necesidad, porque no hay sacerdote, no hay diácono, se está reuniendo toda la iglesia. Va a estar presente Cristo, va a estar presente el Espíritu Santo, va a estar presente la Trinidad, van a estar presentes los ángeles, va a estar presente toda la iglesia celeste, aunque sea un grupito pequeño, ¿cierto? Eh, igual Cristo va a actuar como sujeto principal y asociando a ese grupito a toda la iglesia universal, a toda la iglesia universal. Entonces es importante tener conciencia de que lo que uno haga le afecta a toda la iglesia. Si un sacerdote no se ha manejado bien, no solamente se va a afectar su parroquia, se va a afectar toda la iglesia. Toda la iglesia se duele. Cuando fue castigado Acán en Josué capítulo 7, usted puede leerlo más adelante después, todo Israel se dolió. Entonces, esa es la idea de comunión, es la idea de tener conciencia de todos, de todo el cuerpo. No sé, pues,
Voy a poner un ejemplo burdo. Si usted se da un desliz voy a poner algo suave nomás, no sé, pues estaba celebrando el 18 y se le pasaron las copas y queda borracho, digamos. No se da cuenta y está pero sumamente ebrio. No solamente usted está ebrio, se pone ebria toda la iglesia, porque todo lo que cada cosa que haga una parte del cuerpo individual le afecta a todo el cuerpo. O si usted ve una película indebida, usted la está viendo con toda la iglesia, con toda su parroquia, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Por eso que Dios nos dejó en Josué capítulo 7 ese concepto de que si uno comete una falta, le afecta a todo. Esa es la comunión, la unión. Todos tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, y eso nos une. ¿M? Esa es la idea. También en este aspecto de las iglesias particulares hay una relación entre la iglesia y liturgia. Y esta es tan esencial que tanto la iglesia y la liturgia condicionan y posibilitan mutuamente su existencia. O sea, el que se logre llevar a cabo, realizar. Y el Señor Jesucristo se hace presente en las celebraciones litúrgicas locales, aunque sean unos muy poquitos por allá, por un cerro. Una vez fuimos invitados con mi señora por un sacerdote a un lugar en la tercera región, pero que queda muy apartado. Tuvimos que subir no sé cuánto rato hasta llegar a la punta de un cerro muy alto. Y allí en ese grupito chiquito, ahí el Señor se hizo presente. ¿Ah? Lo que implica la presencia de la iglesia como cuerpo místico. ¿M? Así que, y es para que toda la iglesia terrestre glorifique al Padre y se beneficie de todo lo que es la vida espiritual, todo lo que es salvífico y entra en comunión con los que ya han partido a la presencia del Señor, es decir, con la iglesia celeste. Así que como conclusión, hermanos, la liturgia es siempre una acción de la iglesia, realizada en comunión con Cristo y toda la iglesia mundial, toda la iglesia. Por lo tanto, todo lo bueno que usted haga le afecta también a todo el cuerpo, como también lo malo, ¿cierto? Y esta eclesialidad, la cualidad de ser iglesia, incluye la intercomunión que debe haber entre los miembros entre sí. Por eso que el Señor dio claras indicaciones: si tu hermano peca contra ti, ¿cierto? Eso está para tener una buena, porque si usted tiene una buena relación con su hermano o su hermana, se va a beneficiar la comunidad en que usted está. Y al haber esa comunidad con buenas relaciones, le va a afectar a todo el resto de la iglesia. Por eso que es importante las buenas relaciones y estar actualizado en las relaciones. Esto está en, al tiro se los digo, al tiro se los digo, que a veces se me pierde, en Mateo capítulo 18, Mateo 18, verso 15. Ahí están los criterios que usa el Señor para mantener buenas relaciones entre los hermanos y haya una mayor manifestación de amor en esa comunidad y haber manifestación de amor. La gente que no conoce a Dios va a haber unidad y al haber unidad va a ser atraído. Dice, si tu hermano llega a pecar,
vete y repréndele a solas tú con él. Si usted ve al hermano pecar o el hermano peca contra usted, usted tiene que decirle al hermano o a la hermana, ¿puedo conversar con usted en privado? Y hacerle ver, este hermano me insultó o hermano yo lo vi en esta situación, usted lo reprende, lo exhorta. Eso se llama corrección fraterna. Y dice, y estando a solas, los dos solitos. Si el hermano te escucha, dice el Señor, habrás ganado a tu hermano. Si no te quiere escuchar, no, que no tengo nada que conversar con usted, no me interesa. Si no te escucha, toma todavía consigo uno o dos. Ya, llama a dos hermanos más, le plantea la situación para que quede constancia de que usted quiere arreglar la situación, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si tampoco le hace caso, aun estando esos dos o tres testigos, si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Esta persona lamentablemente no tiene el Señor. Esos son los pasos a seguir. Claro, porque si usted sabe algo o usted lo ofendieron y no hace nada, listo, ya no hay comunión. Se echó a perder. Y por lo tanto, ya no hay unión, ya no hay amor. Y eso va a impactar hacia afuera también. Eso es muy importante. La corrección fraterna que tiene que haber entre los fieles. ¿Cierto? Yo la otra vez les conté, parece. Yo estaba en la catedral aquí en La Serena. Yo llegué antes y había unas personas conversando, pero así como que si estuvieran en cualquier parte. Y yo me acerqué y les dije con mucho cariño, todo esto se tiene que hacer con cariño, pero firme. Como dice mi madre, mano de hierro en guante de terciopelo. Hermanos, ¿saben qué? ¿Saben ustedes quién vino hoy día acá? Le dije yo. Me dijeron, no, ¿quién? El Señor Jesucristo está acá. Y como Él está acá, hay que tener una conducta adecuada dentro de la iglesia. Ah, me dijeron, disculpe, no. No, no se preocupe. Listo. ¿Se fija? Entonces, pequeñas cositas. O si ve un niño gritando y no deja concentrarse en la misa, que me ha pasado varias veces, uno tiene que ir, ubicar a los padres y hacerle ver, mire, ¿sabe qué? Hay que hacer algo con el niñito porque ninguno de la iglesia se está concentrando. No se lo va a decir toda la iglesia, pero es conveniente que usted haga algo. Y si se molesta, bueno, aquí ya tiene los casos. Si lo desoye, tome dos o tres testigos. Y si no le hace caso, bueno, llame al párroco al final. Pero hay que hacer algo. Así se mantienen buenas relaciones, la solemnidad, el silencio que tiene que haber en un lugar sagrado, porque la iglesia no es centro de madres, no es un grupo social, no es un Rotary Club para ir a conversar. Todo se hace al final, ahí se conversa todo. Pero cuando lleguemos, estamos en un lugar sagrado y hay que guardar silencio porque estamos delante del Señor. ¿Cierto? Entonces, así es que la conclusión es que la liturgia es una actividad de la iglesia, realizado en comunión con Cristo y la iglesia. Y esto, ¿cierto? Involucra la comunión que tiene que haber entre los miembros entre sí y tener buena comunión. Por eso que dentro del desarrollo de la iglesia
del desarrollo de la misa, hay que darse la paz. La Didache Cheque es un libro del año 90 después de Cristo donde tenemos consejos prácticos que dejaron los apóstoles de cómo llevar a cabo un culto. Ellos tenían un letrero, porque antes se reunían en casa, acuérdese, Hechos capítulo 20. Tenían un letrero que decía, según nos cuenta la Didache, decía, si tú tienes problema con tu hermano, no puedes participar de la Eucaristía, porque estaría participando del cuerpo y la sangre de Cristo de manera indebida. De modo que come de modo que bebe para, como dice, come para sí y bebe juicio. Entonces, es importante que en la eclesialidad haya comunión o intercomunión de todos los miembros, una buena relación. Y hay que actualizar las relaciones para que el Señor bendiga lo que se hace, ¿cierto? Bien, entonces el punto C tiene que ver con la acción del Espíritu Santo. Eh, Usted sabe que como el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo son parte de la Trinidad, ¿cierto? O, o están en la Trinidad, entonces son inseparables en la liturgia el Hijo y el Espíritu, según lo que nos ha revelado los escritos del Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo en, en las Escrituras es visualizado como el continuador y el que da remate o finaliza la obra realizada por Cristo y gracias a la influencia de él, de los apóstoles y los fieles, comprenden la doctrina. ¿Sí? Que es lo que hay un pasaje en Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, que a veces se lleva al límite. Yo lo he visto que lo llevan al límite, por ejemplo, los pentecostales, porque los hermanos pentecostales tienen harto corazón, predican en las calles y yo, en ese sentido, son admirables, ¿cierto? Porque eso nos falta a los católicos, salir a buscar a la persona para que tenga un encuentro con Cristo. Y, pero el problema es que son mucho corazón y poca palabra, poca palabra. ¿Por qué? Porque se cuelgan del siguiente pasaje. Se los voy a leer, Primera de Juan, Primera de Juan. Vamos al fin, casi al final de la Biblia, casi al final de la Biblia, Primera de Juan, en el capítulo, en el capítulo 2, verso 20. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. ¿Qué dice allí? 2 verso 20. Vosotros, dice Juan a los cristianos, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es lo que es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ningún mentiroso procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo,
Todo el que niega al Hijo no posee al Padre, y todo el que confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a ustedes, lo que oísteis desde el principio permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que oísteis desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto de los que tratan de engañaros. Y en cuanto a ustedes, la unción, la presencia del Espíritu Santo, la unción que de Él habéis recibido permanece en ustedes y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña, pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentirosa, según os enseñó, permaneced en él. Entonces, fíjense que en ese pasaje, en el último que leí, en el verso 27, y no necesitáis que nadie os enseñe. Claro, Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, del, como del siglo III, 200 y tanto más o menos después de Cristo, dijo que, claro, nosotros no debiéramos necesitar estudiar ni leer la escritura, porque dice que la unción del Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. El problema es que nosotros somos imperfectos, todavía tenemos la inclinación de la vieja naturaleza y no nos gusta estudiar, no nos gusta leer, no nos gusta aprender los pasajes de memoria. Entonces Dios se vio en la obligación de dejar la palabra escrita para ser enseñados. Pero si una persona es muy espiritual y se han sabido de vidas de santos, que han sido instruidos por el propio Espíritu en todas las cosas, sin necesidad de haber asistido a un seminario o haber estudiado en una universidad o haber sido instruidos por algún maestro en las escrituras o en el magisterio o en los padres de la iglesia. Hay casos excepcionales, son excepcionales, es lo ideal. Entonces, los hermanos pentecostales dicen, no, pues nosotros no necesitamos estudiar, no necesitamos leer tanto la Biblia porque ahí dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Claro, pero los enseña a aquellas personas que viven plenamente en santidad y que buscan y que tienen una comunión estrechísima. Pero la mayoría de la gente, el resto de las personas normales, necesita estudiar, leer, aprender. Así que eso quería aclarar. ¿M? Si el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, pero el Espíritu Santo se va a sentir en plenitud en una persona que se niega a sí mismo, que corrige sus defectos, que está en una constante comunión, que participa de la Eucaristía, ¿cierto? Que se confiesa delante del Señor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, piensen en el caso de Ana Catalina Emmerich, que se le reveló toda la Biblia, los detalles que no se mencionan en la Biblia, se los reveló el Señor a ella, una beata del año 1700, que vivió 14 años sin comer, solamente se alimentaba de la Eucaristía, un caso excepcional. Y ella recibe muchas, mucha revelación de la iglesia también en los últimos tiempos. Y ella nunca estudió en la universidad, nunca le instruyó nadie, era de un pueblito rural. Ahí el Espíritu Santo le enseñó todas las cosas, ahí se cumplió. Sí, pero ella tenía
una disposición. Ella buscaba la santidad. Así que bueno, quería aclarar ese punto. Entonces, la presencia del Espíritu Santo y la del Señor Jesucristo inseparablemente están siempre en la liturgia. Y Él es el continuador, ¿cierto?, de la obra realizada por Cristo. ¿M? Y ellos, el Espíritu Santo ungió a los apóstoles, ungió a los padres de la iglesia y nos llegó la sana doctrina. ¿Ah? Nos llegó toda la verdad. ¿Para qué? Para que celebremos el culto en espíritu y en verdad, como se lo reveló el Señor a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. ¿Mm? Bien, ahora, el hecho de que esté presente el Espíritu Santo se manifiesta especialmente en las acciones que se realizan en la liturgia, como el bautismo, la confirmación, el sacramento del orden y la oblación sacrificial de Cristo. Tanto en Oriente como en Occidente, la tradición litúrgica ha reconocido esta presencia del Espíritu Santo. Bueno, por eso que se llaman, por eso que son sacramentos, porque tienen la presencia del Espíritu Santo. Entonces, eh, está presente en la oración y especialmente en la epiclisis eucarística y otras oraciones epicléticas. No sé si conocen ese término. Se los voy a poner de inmediato. A ver, vamos un poquito para atrás. Si puedo escribir aquí. No. Para atrás. Bueno, escribirlo así nomás. A manito. Aquí lo voy a poner. Epi. Discúlpenme la escritura. Bueno, andaba buscando el lapicito del Zoom, pero no lo encuentro. Epiclesis. Tiene la misma raíz que iglesia. Epiclesis. Fíjese acá, esta es la raíz. De ahí viene clesia, de eclesia. ¿Ah? Ahí, eclesia. La misma raíz, clesis, llamado, llamado. Ec, fuera. Y epi, llamar o invocar sobre algo o sobre personas. Entonces la epiclesis es el llamamiento, la invocación al Espíritu Santo que hace el sacerdote sobre las especies para que exista la consubstanciación, o en el caso del orden, que venga el Espíritu Santo para recibir la sucesión apostólica, o en el caso del bautismo, que venga el Espíritu Santo, el llamado epiclético, para que esa persona sea transformada, etcétera. Es muy importante la epiclesis. Epi significa sobre, sobre. ¿Ah? Por ejemplo, el, el visor que usaban los submarinos se llama episcopio. Lo bajaban para mirar si se acercaban los otros enemigos, después lo guardaban. Ese es un episcopio. Escopio, mirar, mirar sobre el agua. Y, y epi sobre, clesis, llamado, llamar llamar sobre los elementos, sobre las especies, llamar sobre una persona, llamar sobre algo. ¿M? Es importante y ahí está la presencia del Espíritu Santo. Muy importante
Si no hay llamado del Espíritu Santo, si no hay una oración epiclética, no tiene sentido nada. ¿Mm? Así que en la Eucaristía y en las oraciones viene el Espíritu Santo sobre, de la misma manera que vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo cuando fue bautizado por el Bautista en el Jordán. ¿Mm? Entonces ahí está la acción del Espíritu Santo. Igual cuando al principio, no sé si se han dado cuenta, en Génesis capítulo 1, en el segundo verso, dice, la tierra era caos y confusión, oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios, Ruach Elohim, Ruach Elohim, eh, el Espíritu de Dios o viento de Dios, aleteaba por encima de las aguas. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Por encima, sobre. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hacía? Resguardaba los elementos que estaban en oscuridad, que estaban en confusión y que estaban en caos. Velaba sobre ellos, ¿cierto? Para que viniera la palabra de Dios y dijera, sea la luz, y comenzara todo a ordenarse. ¿Mm? Igual cuando las aguas cubrieron, eh, más o menos un año estuvo en el arca Noé y el Señor mandó un viento para que se secaran las aguas. Y la palabra viento en hebreo es ruaj, ruaj hakodesh, el Espíritu Santo. Ruaj, Espíritu, ha, el, Kodesh, Santo, Espíritu, el Santo, Espíritu Santo. ¿Mm? Bien, em, entonces es fundamental o imprescindible entender que donde haya movimiento, donde haya un fluir, siempre va a estar presente el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es dinámico. El de Espíritu Santo siempre está asociado a fluidos, al agua, al viento, al fuego. ¿Mm? El Espíritu Santo estaba sobre las aguas al principio. El Espíritu Santo vino sobre el Señor cuando Él, ¿de dónde salía? De las aguas. También eh, fluido ígneo, cuando vinieron lenguas de fuego sobre las personas en Pentecostés. Y eso significa que siempre el Espíritu Santo es dinámico. Él fluye. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo. Ríos, aguas. ¿Mm? Abundancia espiritual. Entonces, eh, esa es la dinámica del Espíritu Santo en la liturgia y no es exclusiva de ciertas acciones o personas, sino que está involucrado en toda la liturgia, siendo el ámbito por excelencia donde Cristo realiza su misión salvífica. Sin embargo, esta acción no anula ni excluye la de Cristo, sino que trabajan mancomunadamente. Es lo mismo cuando se dice que el Padre ideó la salvación. Cristo ejecutó la salvación en la cruz y el Espíritu Santo aplica la salvación en el bautismo a la persona que cree. Siempre mancomunadamente. ¿Mm? Una complementación perpetua. ¿Ya? Bien, avancemos otro poquito. Entonces estamos en el punto C, la liturgia, la acción del Espíritu Santo. Vamos al punto D.
La, porque la liturgia es una realidad sacramental. ¿M? Porque se manifiesta la gracia a través de signos sensibles y eficaces. Bueno, yo dije que iba a pasar el concepto de signo, pero tenía que pasar terminar estos puntos primero y la próxima clase sí le vamos a dar con todo al concepto de signo. ¿Ah? Signos reales, signos de razón, eh, el signo como puente, etcétera. Yo creo que es uno de los conceptos más fundamentales para poder profundizar la liturgia. Bien, entonces, eh, Dios en vez de que una salvación esté fundamentada en relaciones subjetivas entre Él y los hombres, el plan de salvación la realizó mediante realidades objetivas y simbólicas. ¿Ah? Ahí me estoy adelantando. Lo que pasa es que los signos, la primera ley de los signos es la ley de la objetividad. Porque alguien podría decir, ¿por qué el Señor usó signos, sacramentos? ¿Por qué tenía que ser así? Bueno, porque justamente para que fuera algo objetivo que no dependiera de la persona, eso es objetivo, porque subjetivo significa que es desde el punto de vista de cierta persona. Entonces, por un lado, por otro lado, que somos personas que necesitamos palpar, ver cosas por nuestros cinco sentidos. Bueno, la, eso está dentro de la teología litúrgica, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a mencionar aquello primero, ¿cierto? Que vamos a esta relación con el Señor es a través de algo objetivo. ¿Y qué más objetivo que signos sensibles y eficaces? Signos sensibles significa que lo perciben los cinco sentidos o lo pueden percibir los sentidos nomás, no siempre necesaria los cinco, pero lo puedo ver, lo puedo tocar, a veces lo puedo oler, ¿cierto? Y son eficaces porque realmente transmiten la gracia, ¿sí? Transmiten la gracia. Ahí está la eficacia. ¿Y por qué la transmiten? Porque por la epiclisis, la invocación del Espíritu Santo sobre los signos que podemos ver, tocar, palpar, ¿cierto? Son vehículo de la gracia de Dios. ¿Mm? Entonces, la liturgia es una realidad sacramental. Eh, y estas realidades nos permiten tener comunión con Dios, con nuestro Dios, y el hecho de que estén presentes lo que son y su eficacia se basan únicamente en la voluntad de Dios. Dios quiso que sea así. Por ejemplo, ¿por qué Abraham, cuando tuvo a su primer hijo Isaac, es Génesis capítulo 17, ¿por qué tenía que circuncidarlo? ¿Por qué cuando Noé salió del arca, Dios hizo un pacto y puso el arco iris del Señor en el cielo? Otro signo. ¿Por qué cuando los israelitas empezaron a murmurar contra Dios y Moisés les mandó serpientes ardientes que los mordían y les mataba el veneno y el Señor mandó a levantar un asta con una serpiente de bronce? Signo de Cristo. Siempre el Señor usa un signo, siempre, para establecer pactos, para establecer relaciones, porque es algo concreto, ¿cierto? Por eso que muchas veces uno dice,
Oye, mándalo todo por escrito. Oye, la palabra se la lleva el viento. Escríbela, todo anotado, porque se necesita dejar evidencia de que realmente eso se dijo, a ese acuerdo se llegó y ese pacto se realizó, ¿cierto? Entonces, ¿y quién establece? Pero en este caso lo establece, el Señor estableció la circuncisión, estableció el Cordero Pascual, estableció el arco iris, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos hartos signos en el Antiguo Testamento, ¿ya? Ahora, la liturgia sigue el modelo de la encarnación. ¿Por qué? Porque ahí perdón, ay, ¿qué pasó? Se me fue le puse la lupa. Ahora sí. Eh, Porque lo divino y lo humano, ¿cierto? Se unen. Claro, la comunidad de la iglesia como un ente humano, ¿cierto? Se dirige hacia lo divino y los signos que tenemos nos abren la puerta para lo que no podemos ver, pero en los signos tenemos algo que nos ayuda a entender aquello que no percibe nuestro sentido. Por eso que es muy importante el concepto de signo y eso se necesita vamos a tener que verlo en una o dos clases porque es muy importante, ¿ya? Entonces lo humano y lo divino se encuentran sin confundirse en la liturgia, como en la encarnación. Y Cristo como modelo de esta ley, acuérdense que es el camino único, yo soy el camino, el único, la única, la única vía de acceso hacia el Padre, ¿cierto? Eh, Hacia el Padre y la iglesia es una continuidad, es una continuación de Cristo, porque la iglesia es una realidad divina humana. ¿Por qué es divina humana? En colectivo, la presencia del Espíritu Santo está en toda la iglesia. Y además, cada creyente verdadero, cada católico verdadero, ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Entonces, es una realidad divina humana, visible e invisible, que sirve de instrumento para comunicar la vida divina a los hombres y rendir culto a Dios. ¿Mm? La iglesia como Cristo. Y eso de que nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, eso está en la segunda carta del apóstol Pedro, que dice de esta manera, mm, 2:4, 2:4 dice, 2:4, segunda de Pedro, 1:4, perdón, 1:4, em, por medio de más atrás, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. El Señor nos ha hecho parte de su naturaleza divina. ¿Por qué? Al hacer residir en nosotros su Santo Espíritu. Por lo tanto, somos divino y humano en ese sentido. Y toda la iglesia es divina humana, como el Señor Jesucristo divino humano, para poder lo humano elevarlo hacia lo divino.
que es el objetivo de la liturgia, ¿cierto? El culto. Y además de las realidades sacramentales, se prolonga la manera de obrar de Dios en la historia de la salvación, donde personas y cosas prefiguraban realidades superiores como en la economía veterotestamentaria. Por ejemplo, el arca de Noé es una figura de Cristo, porque en el arca de Noé se salvaron personas. El arca Noé sufrió los embates de las aguas de arriba y de las aguas de abajo, mientras los de adentro estaban todos salvados. El maná que cayó del cielo es una figura de Cristo, el pan del cielo. Eh, el animalito que ofreció Abel, que ofreció más excelente sacrificio que Caín, es una figura de Cristo. Em, Enoc, que fue llevado por Dios séptimo después de Adán, es una figura de Cristo, ¿cierto? Porque dice que Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Caminar con Dios significa comunión perfecta. ¿Qué más tenemos? La que cité anteriormente, la de Números 23, la serpiente de bronce colgada en un asta, y el que miraba y era picado por la serpiente y miraba a la serpiente de bronce en lo alto de esa asta de madera, era salvado, figura de Cristo. ¿Se fija? Entonces, siempre eh, se, esas realidades sacramentales nos servían para entender realidades superiores. ¿Mm? Bien, eh, vamos a ir terminando. Ahora, dentro de esta realidad sacramental, ¿cierto? Los sacramentos del nuevo pacto, en especial la Eucaristía, o la cena del Señor, o la fracción del pan, bueno, tiene como 400 nombres. Se inscriben en esta tradición. Entonces, este sello de sacramento de la liturgia encierra una manera de enseñar una pedagogía del Señor profunda, siendo un medio idóneo de comunicación entre Dios y los hombres. Eso es lo que yo les decía, tiene un sentido pedagógico que se lo otorga el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que ahondar en el concepto de signo. ¿M? Bien, ahora también la liturgia, y con esto vamos cerrando, es la actualización del misterio pascual. Acuérdese que lo que era actualizar. Actualizar es hacer presente y eficaz en el ahora lo que era del pasado para hacerlo real y verdadero y eficaz. Entonces, con la actualización, yo traigo algo que ocurrió en el pasado, lo traigo al presente para que se haga real otra vez. ¿Mm? Imagínense, algo que ocurrió hace 2024 años, lo hago real y presente y eficaz ahora, aquí, para mi bien, para nuestro bien. ¿Mm? Y cuando hablamos del misterio pascual, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a toda la obra de Cristo, todo lo que el Señor hizo. Así que antes de su ascensión, Cristo le encargó a los apóstoles la misión de anunciar y realizar su obra salvadora por medio del Evangelio, cuya culminación se encuentra en el misterio pascual. El misterio pascual apunta a Éxodo capítulo 12, cuando los israelitas
estaban sufriendo la opresión de la esclavitud en Egipto, el Señor manda 10 plagas, donde cada una de las plagas no solamente hiere a todo Egipto, sino que hiere a cada uno de los dioses del panteón egipcio. Por ejemplo, es un estudio aparte. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué, por qué el Señor hizo de que Moisés en la segunda plaga golpeara con su vara el río Nilo y salieran ranas? Porque dentro de los dioses egipcios había una diosa con cara de rana. Si no me falla la memoria, se llamaba Ecatec, la diosa Ecatec. ¿Mm? ¿Por qué en la primera plaga el Señor manda a Moisés que golpee el río Nilo y salga y se transforme en sangre? Porque el río Nilo era adorado porque la que tenía poder sobre el río Nilo era la diosa Osiris. Por lo tanto, cuando golpea el río Nilo y le sale sangre, o se vuelve roja como sangre, en el fondo está golpeando a Osiris. Cuando, cuando le salen ranas, está golpeando a Ecatec. Cuando golpea la tierra, está golpeando a otro dios cada uno de los dioses. Bueno, la cosa es que manda las 10 plagas y la última tienen que sacrificar un corderito y con la sangre poner en el dintel y en los dos postes de la puerta, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. Y si no veía la sangre, moría el primogénito, el hijo mayor. Y eso se llamó la Pascua. Pascua significa pesaj, pasar de un lado a otro. Ellos tuvieron que salir de allí, pasar por el río Jordán, y ahí hay toda una figura, un tipo de lo que hizo Cristo, ¿cierto? Así que se actualiza el misterio pascual. Y en este misterio Cristo y con él toda la humanidad se entregó completamente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y como dije anteriormente, el Padre aceptó de muy buena manera esta ofrenda, se cumplió la ley, porque la paga del pecado es muerte, decía Romanos 6:23, y por supuesto comunicó una nueva vida a la humanidad, a los que creyeran en él, ¿cierto? Como dice, todo el que en él cree es salvado, pero el que no ha creído en él, como dice Juan capítulo 3, ¿cómo es que lo dice? Juan 3 dice lo siguiente. ¿Dónde está? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Eso se lo reveló el Señor a quién? A Nicodemo. ¿Mm? Así que, por lo tanto, la salvación efectuada por Cristo, que se actualiza, se hace presente, se hace real, verdadera, trayéndolo del pasado al ahora, ¿cierto? En la liturgia está íntimamente vinculada al misterio pascual el hecho de que Cristo haya pasado por la pasión, muerte, sepultura, resurrección. ¿Mm? Así que la liturgia no solo rememora, no solamente recuerda este misterio o este misterión,
como dice en griego, sino que lo hace, lo actualiza, lo hace presente, permitiendo que la salvación se comunique a los hombres. Por ejemplo, el que participa con buena disposición, especialmente del sacramento de la Eucaristía, se va sanando cada vez más de muchos males. Le aminora la concupiscencia, produce mayores frutos espirituales, lo, le estimula más la santidad, lo va configurando más a Jesucristo, etcétera. Tiene muchos bienes, muchos bienes. Entonces, y esta actualización, el hacer presente en el ahora, se da en diversos momentos de la liturgia, en el bautismo, cuando los hombres renacen a una nueva vida, en la confirmación, ¿cierto? En la misa, al participar en el sacrificio de Cristo, en la penitencia, al recibir el perdón. Así que todos los sacramentos están conectados con la Eucaristía y todo el año litúrgico, porque se celebran los misterios de Cristo desde su nacimiento hasta Pentecostés y la parucía, es decir, su segunda venida, actualiza el misterio pascual. ¿Ya? Por lo tanto, la celebración de la Pascua del Señor es el centro, el culmen del culto cristiano. Y las primeras generaciones, imagínense los apóstoles, los padres de la iglesia, los sucesores, comprendieron esto profundamente viendo en la Pascua no solo la fiesta principal, sino la única y verdadera fiesta con la Pascua semanal, que es la misa semanal o la Eucaristía, como el eje de la vida litúrgica, lo más importante. ¿M? Bien, entonces nos quedó el puntito de la liturgia, realidad cultural santificadora, que es la parte que nos viene a nosotros, ¿cierto? Eso lo podemos ver eh, bastante, no vamos a necesitar tanto tiempo, así que vamos a ver un poquito del culto judío, el culto natural y el culto cristiano. Y con eso ya entraríamos de lleno entonces en en el concepto de signo. A ver, eh, estaba viendo los chats. Ya, perfecto. Entonces, te voy a parar la grabación.